días, queridos estudiantes, queridos jóvenes. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es la teoría de grafos. Mi nombre es Claudia Llanos. Primeramente les voy a mostrar todo el contenido que vamos a abarcar en este tiempo establecido. ¿Puedo compartir mi pantalla, por favor? Acá vamos a ver, de acuerdo al contenido, ustedes tienen ya en pantalla, vamos a hablar acerca de una pequeña introducción y las aplicaciones de esto, de lo que es el importante mundo de la teoría de grafos, ¿no? Vamos a ver las definiciones, los tipos de grafos, las representaciones, los caminos y circuitos, los grafos conexos, circuitos de Euler, circuitos hamiltonianos, y vamos a abarcar también los grafos isomorfos. Bueno, aquí en esta diapositiva tenemos, fíjense, tenemos el diseño de mi teleférico, ¿no? Que nosotros tenemos acá en la ciudad de La Paz. Si se dan cuenta, acá tenemos bastantes líneas y estos puntos de acá que pueden identificar son las pequeñas estaciones, ¿no? Acá cada línea representan las diferentes rutas de nuestro teleférico que tenemos acá, que realmente nos ha sido de mucha utilidad para todos nosotros, ya que nos ayuda a evitar primeramente las trancaderas que tenemos acá en la ciudad de La Paz, ¿no es cierto? Luego nos sirve para acortar tiempos, ¿sí? Y por qué no decir también, nos ayuda bastante en este tiempo que estamos sufriendo esta pandemia, ¿no? Podemos distinguir, ¿no? Es muy fácil trasladarnos en minibús, pero ahí tenemos menos espacio, ¿no es cierto? Y vamos todos más colados en los asientos, si se podría decir. Mientras tanto que en el teleférico, en cada cabina, ingresamos solo 4 personas y podemos mantener la distancia establecida que nos indica, ¿sí? Ahora, se preguntan por qué. Yo les muestro este diseño del teleférico. Acá, cada punto que ustedes ven acá, llegan a ser nuestros puntos, nodos o vértices, ¿sí? Que enseguida vamos a ver ya en la definición de grafos. Estas líneas, las azules, las naranjas, amarillas, moradas, que representan las diferentes líneas de teleférico que tenemos, de acuerdo a los colores establecidos, llegarían a ser nuestros lados, caminos o aristas también. Acá, fíjense en este pequeño gráfico que tenemos acá. Un grafo también nos sirve para poder comunicarnos, ya sea de diferentes ciudades. Fíjense en todas las personas se están pudiendo comunicar utilizando estas pequeñas líneas punteadas que vemos por acá. Luego, en este grafo, este diseño, en realidad, si se dan cuenta en cada línea que vemos acá, estas líneas rosadas llegarían a ser también nuestros lados. Pero fíjense acá tenemos un número determinado, ¿no? Aquí tenemos un 33, un 152, y esto nos sirve también para verificar los caminos o rutas más cortas o más largas que podamos tener. En este mapita que ven acá tenemos los famosos puentes de Königsberg, ¿sí? Que vamos a verlos enseguida cuando ya entremos a ver los circuitos de Euler, ¿sí? Ustedes se preguntarán, como a todos, me incluyo, ¿no? Muchas veces cuando ya comenzamos nosotros a pasar nuestras clases, nuestras diferentes materias, y llegamos a un capítulo determinado,
nos preguntamos, ¿para qué rayos me servirá este tema? ¿Yo cómo aplico en mi carrera, no es cierto? Acá les estoy colocando en esta diapositiva las diferentes utilidades que tiene esta teoría de grafos, ¿sí? Que si se dan cuenta abarca la parte de la ingeniería, de la economía y de la simulación y modelaje numérica también, ¿sí? En la informática, los ingenieros de sistemas me darán la razón, un grafo nos ayuda de gran manera en los diagramas de flujo, en las redes de ordenadores y en las redes telefónicas. En la parte de la economía, en el área financiera, nos sirve en la organización de la producción y en la elaboración y en la planificación de proyectos, ¿sí? Es decir, podemos diseñar de tal manera un proyecto que tenga una jerarquía determinada, ¿sí? Y determinando esta jerarquía, nosotros ya podemos guiarnos qué camino o qué ruta tomar, ¿sí? Para poder establecer mejor nuestros objetivos y nuestras metas. Dentro del área de simulación, tenemos la generación y optimización de mallas y tenemos también la reordenación de matrices asociadas a las técnicas de discretización. Al hablar de matrices ya recordamos un poquito de lo que es el álgebra lineal, ¿no? Una matriz, si ustedes recuerdan, simplemente es un conjunto de filas y de columnas. Obviamente, ¿no? Tenemos diferentes tipos de matrices, pero en esta parte de la teoría de grafos nosotros vamos a ver las matrices de adyacencia e incidencia, que trabajan simplemente con números binarios. Bien, entonces vamos a comenzar estableciendo ahora sí nuestra definición de lo que es un grafo, ¿no? Un grafo simplemente es un conjunto de nodos y de lados, ¿ya? O de vértices y lados. Generalmente, si ustedes revisan alguna bibliografía, en algunos textos encontrarán que un vértice, acá está, que un vértice también recibe el nombre de nodos. Los lados, que son las líneas que les mostraba al inicio en los diferentes gráficos que hemos visto, los lados también reciben el nombre de aristas o arcos o caminos, ¿sí? Luego, comenzamos ya con hablar un poquito acerca de los tipos de grafos. Los grafos más utilizados en realidad, ¿no? Con los que están diseñados la mayoría de todos nuestros proyectos son los grafos dirigidos y los no dirigidos. Acá tenemos la definición de un grafo primeramente no dirigido. Dice, consisten en un conjunto B de vértices y en un conjunto E de lados, tales que cada lado E que pertenece a esta E que ustedes tienen acá, nos representan o nos van a representar el nombre de cada lado, ¿sí? Identificando, podemos utilizar números un poquito más adelante, vamos a ver un ejemplo. Está asociado a un par no ordenado de vértices. Si E está asociado a un conjunto único de este par de vértices B y W, se escribe E igual a BW o bien BW. ¿A qué se refiere con decir a un par no ordenado? Si nos damos cuenta aquí, en el nombre ya nos indica, ¿no es cierto? Nos dice no dirigido. Si tenemos o si establecemos, vamos a hacer acá un pequeño ejemplo. Si yo tengo un vértice B, dice, ¿no es cierto? Y un vértice BW, y establezco mi lado o mi arista, yo voy a poder decir que este lado E sub 1 asocia los vértices B sub 1 y B W nada más, ¿no? Es indistinto. También puedo decir que este lado E sub 1 tiene relación con BW. ¿Por qué? Porque el arista no presenta un sentido exacto o una dirección exacta, ¿no es cierto? Los grafos dirigidos, a diferencia de estos no dirigidos, sí representan en los lados una dirección exacta. Leamos la definición. Dice, un grafo dirigido o dígrafo, G,
consiste en un conjunto B de vértices y un conjunto E de lados, tales que cada lado E que pertenece a E está asociado a un par ordenado único de vértices B y W. Se escribe E igual a BW. Entonces, la diferencia principal entre un grafo no dirigido y dirigido es que el no dirigido utiliza un par no ordenado, ¿sí? Mientras que el dirigido sí utiliza un par ordenado. Entonces, utilicemos este grafo, a ver, este mismo grafo lo voy a convertir en dirigido y simplemente voy a adicionar, podemos adicionar un vértice más por acá y trazar una arista, ¿no? Que sea así. A ver. Este era el lado E sub 1, este va a ser E sub 2 y este E sub 3. Estoy poniendo nombre a cada lado, ¿no? Y luego puedo decir que el lado E sub 2, fíjense, el lado E sub 2 tiene una relación entre el vértice Z y el vértice B, pero también tiene una dirección exacta, ¿no es cierto? Aquí tendré que poner necesariamente que tiene una relación entre el vértice Z hacia el vértice B, de Z a B. ¿Ya? Espero esté claro este ejemplo. Veamos ahora. Acá tenemos diseñados, primeramente acá en esta parte de esta notación estamos definiendo cómo vamos a utilizar la notación general del grafo, ¿ya? Digo, el grafo G es igual a un conjunto de vértices y de lados, entonces B, E. Esa es su notación general. En este lado de acá, en la parte de la izquierda, en este gráfico que representa un grafo, ustedes podrán ver que esta persona puede ir en ambos sentidos, ¿no? Fíjense, las flechitas están yendo de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Mientras que en este otro grafo, fíjense en las aristas o en los lados, ya tienen una dirección exacta. Entonces esta persona, si vemos acá, primero definimos nuestro conjunto de vértices. Nuestro conjunto de vértices para ambos grafos es A, B, C y E, ¿no? Acá están. A, B, C, E. Aquí lo mismo, A, B, C y E. A, E, el conjunto E representaba nuestro conjunto de lados, entonces necesariamente estamos definiendo en este grafo dirigido nuestros pares ordenados. Acá tenemos que esta persona está yendo del grafo o del vértice A al B, luego de A al C, de A al E, del B al E y del C al E. Cada arista tiene una dirección exacta, ¿no? Por esta flechita que tenemos acá. Entonces, sí o sí, representa un grafo dirigido. Otro tipo de grafo es el grafo simple. Es aquel que no tiene, dice, lazos ni lados paralelos. Pero bueno, muchos se preguntarán qué es un lazo y qué es un lado paralelo, ¿no es cierto? Un lazo es simplemente una arista o un lado cuyos extremos inciden sobre el mismo vértice. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer un ejemplo acá. Voy a utilizar un vértice A, un vértice B y un vértice C, ¿sí? Entonces yo podré hacer acá un camino que salga e ingrese al mismo vértice. Luego me podré dirigir a B, luego a C, ¿sí? Estos pueden llegar a ser o representarse en realidad mediante grafos dirigidos o no dirigidos. Ahora, si se dan cuenta, dice un lazo es una arista cuyos extremos inciden en el mismo vértice. Entonces, ese caso lo tenemos acá, ¿no? Este lazo o camino sale y llega, en este caso, al vértice A. Entonces, este representa un lazo.
¿Qué son los lados paralelos? Son aristas que se asocian con un mismo par de vértices. Entonces, acá yo puedo definir otra vez mis vértices y puedo tener este caso. ¿Sí? Este caso representan los lados paralelos. ¿Sí? Asocian el mismo par de vértices. Bueno, entonces un grafo simple es aquel que no tiene ni lazos ni lados paralelos. En las anteriores diapositivas que estábamos viendo, ahí habíamos visto entonces y definido los grafos simples, ¿no? Hemos utilizado grafos simples por ahí. Acá dice grafo con lados paralelos y lazos. Ustedes ya saben, ¿no? Ya saben qué es un lazo y qué son los lados paralelos. Toda esta gráfica representa un grafo, aunque este vértice, fíjense, este vértice puede llegar a estar solo, no tiene relación con ningún camino o vértice o con ningún lado, ¿no? Este grafo, o este vértice, perdón, representa un vértice aislado, pero que forma parte del grafo, necesariamente. Ahora, se preguntarán, o bueno, si yo les pregunto, ¿este es un grafo simple? No, no es cierto. ¿Por qué? Porque tiene lazos y también tiene lados paralelos. Entonces, este no llega a ser un grafo simple. Luego, una vez que ya sabemos entonces qué es un lazo y un lado paralelo, o los lados paralelos, podemos identificar un multigrafo. Un multigrafo es aquel que tiene aristas paralelas, ¿no? Las aristas, no se olviden, también son conocidas como lados o caminos. Entonces, acá tenemos este caso. Un multigrafo es el que tiene lados paralelos. Un pseudografo es el que tiene bucles. Los bucles son los lazos que habíamos dicho, ¿no es cierto? También reciben el nombre de bucles. Entonces aquí tenemos un bucle o un lazo y aquí también. Entonces este se considera un pseudografo. El grafo ponderado. Este grafo, si se dan cuenta, tiene una cantidad en cada lado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos definir un grafo ponderado? Un grafo ponderado es aquel que presenta un valor en cada lado. Generalmente, este tipo de grafos es utilizado para determinar los caminos más cortos o más largos, o las trayectorias más largas y más cortas. Generalmente puede ser plasmado y de mucha utilidad en el algoritmo del camino más corto, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos diferentes trayectorias, diferentes trayectorias por acá, y tenemos su longitud. ¿Cómo calculo esta longitud? Es simplemente sumando los valores de cada lado. Por ejemplo, en esta primera trayectoria tengo de A a B, voy a utilizar otro color por acá, tengo de A a B, tengo de B a C, acá está, de B a C, de C a D, de C a D, y de D a E, de D a E. Entonces acá, fíjense, tengo que sumar simplemente las cantidades, ¿no? Y aquí está, estoy sumando 8, que es este, más 6, más 3 y más 4. Entonces, nuestra longitud para esa trayectoria es de 21. Si nos damos cuenta, es nuestra menor longitud, ¿sí? Y la mayor llega a ser esta de 28. Para esta trayectoria, a ver, veamos. Vamos a ver de A a B, puedo ir así, ¿no? De A a B, de B a D, esta, de B a D, de D a C, y de C a E.
de C a E. Entonces sumamos 8 más 12 más 3 y más 5. Sumados son los 28, ¿no? Y acá todas las trayectorias, fíjense, son diferentes y tienen diferentes longitudes. Entonces, la mayor utilidad, a mi parecer, del grafo ponderado es en la elaboración de los algoritmos del camino más corto, ¿no? Ahora, estos términos de adyacencia e incidencia que vemos acá son muy utilizados en esta parte de la teoría de grafos. Se dice que un lado E igual a BW, no se olviden, E son los lados y B y W en este caso representan los vértices. De un grafo es incidente en B y W. Se dice que los vértices B y W son incidentes en E y también que son vértices adyacentes. Entonces, a ver, hagamos otro grafo. Creo que con este color se nota también, ¿no? B, C, D. Vamos a ver, trabajar con más vértices y vamos a hacer nuestros lados. De A a B, de B a C, podemos hacer de B a E, perdón, luego de B a C, y podemos darnos estos también, ¿no? De E a D y de D a C. Ahora vamos a poner nombrecitos a cada lado, E sub 1, E sub 2, E sub 3. Generalmente yo utilizo esta notación, E sub 1, E sub 2, sub 3, para nombrar a los lados, ¿no? Si ustedes revisan alguna otra bibliografía, se puede utilizar otra notación también, ¿no? Pero que en realidad llega a ser la misma, E sub 5. Ahora dice que está relacionado un lado, E, con dos vértices. Yo puedo poner, por ejemplo, el lado E sub 2 relaciona los vértices B y E. ¿Sí? Estamos utilizando la notación general. Entonces se dice que estos vértices, en este caso B y E, son incidentes. Y en el vértice, en el lado E sub 2, ¿no? Entonces B y E son incidentes en E sub 2. Y también podemos decir que directamente, sin tomar en cuenta ya el lado, podemos decir directamente que B y E entonces son vértices adyacentes, ¿no? Estos son adyacentes, simplemente los vértices. Y si quiero tomar el lado, voy a decir que B y E son incidentes en el lado E sub 2. Luego acá tenemos definida la valencia. Esta valencia simplemente llega a ser una propiedad de los grafos, ¿no? Es el número de lados que entran o salen a un vértice, las veces que una arista o lado toca a un vértice. Voy a utilizar este mismo grafo. Voy a borrar esto de acá, ¿no? Y voy a comenzar a hallar las valencias para cada vértice. Cada vértice dice que tiene una valencia, que son el número de lados que ingresan o salen de un vértice. Entonces, si nos damos cuenta aquí, el vértice A tiene de valencia 1. ¿Por qué? Porque solo tiene un lado, ¿no? El vértice B tiene 3 lados. El vértice C tiene dos lados, ¿no? Que salen o que llegan. 2. El D, 2 también. Y finalmente el vértice E tiene una valencia de 2 también. ¿Sí? Entonces, resumiendo un poquito qué es la valencia, simplemente es el número de lados o caminos que ingresan o que salen de cada vértice.
esas propiedades y con los tipos de grafos que acabamos de ver, podemos ya comenzar a hacer algunos ejemplos, ¿sí? Esta parte de la teoría de grafos, para mí es realmente, podría decir hasta divertida, ¿no es cierto? Porque nos permite analizar, nos permite un poquito hacer volar nuestra imaginación y jugar un poco con esta parte de las matemáticas. Muchas veces muchos de ustedes dicen mate o no, ¿no? Aunque en el área de ingeniería trabajamos netamente con la parte de matemáticas. Y ya de por sí, estudiantes de colegio prácticamente dicen, no, yo no estudiaría ingeniería por la parte de matemáticas. Pero dense cuenta que existen temas que son bastante amenos, ¿no? Que podemos tomarlos como juegos también en realidad. ¿Qué dice en este primer ejemplo? Dice los vértices, les voy a mostrar cuáles son los vértices. Los vértices representan oficinas. Acá nuestros vértices son A, B, C, D, E, etcétera, ¿no? Todos estos son nuestros vértices. Una arista conecta dos oficinas si hay un enlace de comunicación entre los lados. Entonces, estos son nuestros lados. Conectan todas las oficinas de forma directa o indirecta. Observe que cualquier oficina se puede comunicar con cualquier otra con un enlace de comunicación directo o haciendo que otros pasen el mensaje. Lo que les decía, todas las oficinas que representan los vértices se comunican de una forma directa o indirecta, ¿ya? ¿Cuál es la pregunta? ¿Se podrán eliminar algunos lados sin perjudicar la comunicación entre todas las oficinas? Veamos si es posible. ¿Qué pasa si acá yo elimino este lado B, este lado o este camino? Cortaría la comunicación entre A y B, ¿no? Y eso es lo que no se quiere. Dice, ¿cuántos lados puedo eliminar? Cosa de que todas las oficinas queden comunicadas. Diseñaremos una trayectoria. A ver, puedo comenzar en A, B, K. No tengo ninguna restricción más, ¿no? Entonces, solo que todas las oficinas queden comunicadas. Entonces, esta puede ser mi trayectoria. De K puedo ir a F, de F a G, de G a H, de H a I y de I a J. Si se dan cuenta, todas nuestras oficinas quedan comunicadas, ya sea directa o indirectamente. Ahora, ¿cuántos lados hemos podido eliminar? Acá hay 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, eliminando 5 lados, todas nuestras oficinas quedan conectadas. Y acá está el diseño, fíjense. Creo que este es el que hemos seguido, de A a B, de B a K, de K se iba a C, a D y a E, a F, G, H y J. Entonces, de esta forma llegaría a ser nuestro grafo resultante, ¿sí? Donde hemos eliminado 5 lados, pero no hemos comunicado no hemos eliminado la comunicación entre todas las oficinas, ¿no es cierto? Otro ejemplo. Encontrar la valencia de K del siguiente grafo. Dice, entonces hemos visto ya las valencias, ¿no? Luego dice, lo primero que tenemos que hacer es entonces hallar las valencias para cada vértice. Voy a hallar las valencias de cada vértice, aunque nos lleva un poquito de tiempo, pero es de mucha utilidad para que yo les haga notar en qué consiste este tipo de ejercicio o juego, ¿no? Muchas veces vamos a ver más adelante para qué nos va a servir el determinar las valencias, ¿ya? Para este caso. Comenzamos. B sub 1, vamos a hacer con negro, ¿ya? B sub 1 tiene de valencia 2. B sub 2
tiene de valencia 2 también. Recuerden, la valencia es el número de lados o caminos que salen o ingresan al mismo vértice. Este es el vértice B sub 2. El vértice B sub 3 es igual a 3. Vamos a acelerarnos un poquito. B sub 4 es igual a 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? 6, vértice 4. El B sub 5 tiene 2. El vértice 6 tiene 3. El vértice 7 tiene 4. El vértice 8 tiene 4. 1, 2, 3, 4. El vértice 9 tiene 4 también. Y el vértice 10 tiene valencia 2. Con esto hemos cumplido este paso, ¿no? Decía encontrar la valencia de cada vértice del siguiente grafo. Listo, hemos encontrado las valencias. Ahora, ¿para qué? Dice, es posible trazar el grafo comenzando y terminando en el mismo punto sin levantar el lápiz del papel y sin pasar 2 veces por el mismo lado. Tal vez muchos de ustedes hayan jugado, ¿no? De esta forma. ¿Sí? A ver, veamos si es posible. Dice, sin levantar el lápiz del papel primero. Entonces no puedo levantar el lápiz del papel. Y no puedo pasar 2 veces por el mismo lado. No dice, no especifica si puedo utilizar o no el mismo vértice. Entonces, supuestamente sí, ¿no? Comenzamos a ver. Yo voy a tomar esta ruta. Ustedes en casita pueden intentar también, a manera de distraerse. Uy, aunque ya estoy levantando el lápiz del papel, es un poquito complicado con este bolígrafo acá. Bueno, voy a comenzar y terminar en el mismo vértice, ¿no? Pero fíjense, me falta ir por todos los lados. Y no puedo pasar 2 veces por el mismo lado. Entonces, en este primer intento, no he podido cumplir lo que nos piden, ¿no es cierto? A ver, comencemos por el grafo o por el vértice B sub 6, a ver qué pasa. Voy a comenzar acá. Y no sé cómo puedo hacer. Digamos que me voy por acá, me voy por acá, por acá, por acá, acá. Estoy tratando de cumplir e ir por todos los lados. Me conviene ir por aquí, por aquí, por aquí. Y termino, pero fíjense, termino en el vértice B sub 3. Entonces tampoco estoy cumpliendo, ¿no? Definitivamente, si ustedes están intentando y si alguien ha logrado, puede escribírmelo también, ¿no? Yo no, fíjense, he seguido la ruta amarilla, pero no he llegado a cubrir todos los lados. Y con esta trayectoria roja, he comenzado en B sub 6 y he terminado en B sub 3. Entonces, definitivamente, para mí no se puede. Pero enseguida vamos a ver por qué, ¿ya? Veamos un siguiente ejemplo. En este grafo vamos a hacer lo mismo. Vamos a determinar primero las valencias, ¿ya? La valencia de B sub 1, voy a hacerla conmigo. La valencia de B sub 1 es igual a 2. La valencia de B sub 2 es igual a 2. La valencia de B sub 3 es igual a 2. De B sub 4 es igual a 4. La valencia de 5 es igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? 6. La valencia de 6 del vértice 6 es 2. La valencia del vértice 7 es 4. 1, 2, 3, 4, ¿sí? La valencia de B sub 8
es también 4. Y finalmente, aunque lleva tiempo, la valencia del vértice 9 es igual a 2. Si nos damos cuenta, aquí hemos entonces terminado y hallado la valencia para cada o para todos los vértices. ¿Sí? Ahora, comencemos a ver si yo puedo trazar este grafo sin levantar el lápiz del papel y comenzando y terminando en el mismo vértice. Obviamente no puedo pasar 2 veces por el mismo lado, dice, ¿no? Veamos a ver. Espero que esta vez sí tengamos suerte y podamos diseñar el grafo. Voy a ir por acá, por acá, por acá. Llego a B sub 7. Acá puedo hacer esto. Irme por acá. Ojo que no estoy levantando el lápiz del papel. Voy a irme a B sub 7. A B sub 4, voy a pasar a B sub 8, B sub 9, B sub 6 y creo que lo vamos a lograr, ¿no? B sub 5, B sub 3 y B sub 2. B sub 1, perdón. Entonces, fíjense, he comenzado y terminado en B sub 1. Acá pueden verificar ustedes que no he repasado 2 veces por el mismo lado y he abarcado todos los lados. Entonces, en este anterior no he tenido suerte y no he podido trazarlo. Mientras que en este sí lo he podido trazar a la primera, ¿no es cierto? Con un poquito de análisis. Ahora, se preguntarán ustedes, ¿cuándo se puede y cuándo no se puede? Espero que algunos en casita ya se hayan dado cuenta, ¿no? ¿Por qué utilizamos o por qué nos piden hallar el número de valencia? Fíjense, en este primer ejemplo que hemos hecho, existía valencias impares. Mientras que en este segundo ejemplo, todas nuestras valencias llegaban a ser pares. Conclusión. Cuando todas las valencias son pares, se puede realizar o diseñar un grafo comenzando y terminando en el mismo vértice sin levantar el lápiz del papel y sin pasar 2 veces por el mismo lado. ¿Sí? Bueno, espero que les haya gustado este ejemplo, que en realidad es un pequeño jueguito, ¿no? Luego, todo grafo, aparte de su diseño y de las distintas gráficas que les he mostrado al inicio, tiene una representación mediante matrices. Sí, es por eso que decía una aplicación que se pueden plasmar, todos los grafos se pueden plasmar en matrices, ¿no es cierto? En esta pequeña presentación voy a abarcar simplemente las matrices de adyacencia e incidencia. Y vamos a ver la diferencia, ¿sí?, entre cada una de ellas. La matriz de adyacencia utiliza o trabaja con filas y columnas. Estas están representadas prácticamente por los vértices, mientras que la matriz de incidencia trabaja con filas que representan los vértices y los lados que representan las columnas, ¿no? Entonces, en este primer caso, dice que tanto filas y columnas representan por vértices. Entonces, aquí yo voy a poner, primero, les recuerdo, ¿no? Una matriz es un conjunto simplemente de filas y de columnas. Estas son las filas. Muchas veces tienen ese error y se confunden, ¿no? A las columnas me las ponen como filas y a las filas como columnas. Entonces hay que tener cuidado ahí también. Aunque en este caso, bueno, trabajamos para ambas con los vértices nada más. Aquí puedo tener vértice B sub 2, B sub 3 y acá lo mismo. Estas son nuestras filas
Y acá voy a poner también las columnas. Acá, ¿no? Y bueno, obviamente aquí a veces este puntero se dispara. Entonces, aquí voy a tener un llenado, ¿no? Pero enseguida vamos a ver cómo realizamos este llenado. Entonces, filas y columnas, filas, aquí se los estoy trazando para que no se olviden, esas son las filas, y estas llegan a ser las columnas. Están representadas netamente por los vértices nada más. Luego, las matrices de incidencia. Dice lo mismo, trabajamos con una matriz. Las filas son los vértices, entonces aquí voy a poner vértice 1, vértice 2, etcétera, ¿no? Hasta vértice sub n, si quieren. Y acá, en la parte superior, voy a determinar los lados. Aquí voy a poner E sub 1, E sub 2, y etcétera, ¿no? Hasta E sub n también. Y voy a comenzar a hacer el llenado. El llenado para ambas, les había dicho que es con números binarios, ¿sí? Entonces acá una pequeña representación para esos dos casos. Veamos acá, voy a hacer la representación para este diseño, para este grafo. Vamos a escribir la matriz de incidencia para que se entienda un poquito mejor. Acá voy a poner los vértices A, B, C, D y E. Y en la matriz de incidencia solo interactúo con vértices, ¿no? Entonces acá lo mismo también. A, B, C, D y E. Y vamos a comenzar a hacer el llenado hoy de la matriz. Binarios, entonces solo ceros y unos. Vamos a ir jugando aquí y realizando las correspondencias. Donde exista camino entre el par de vértices, voy a colocar el valor de 1. Y donde no exista, voy a colocar el valor de 0. Entonces, de A a A, ¿existirá un camino? No, no es cierto. Tendría que haber un lazo aquí. Entonces, de A a A no existe camino. Esto va a ser 0. Luego, de A a B. De A a B, sí existe un camino. Entonces, esto es 1. De A a C, de A a C no tenemos un lado directo, entonces esto es 0. De A a D no existe, 0 también. Y de A a E tenemos, ¿no? Entonces esto toma el valor de 1. Luego, B, a ver, B tiene un lado en A, tiene un lado en A, tiene lado en E, entonces en E voy a poner 1 también, y luego tiene en C, aquí. Todo lo demás llega a ser 0. Para el vértice C, el vértice B está relacionado con B, con E y consigo mismo. Entonces, con B, con E y consigo mismo. Aquí. Todo lo demás llega a ser 0. El D se relaciona netamente solo con E. El D entonces con E. Aquí solo tenemos un valor de 1, ¿no? Y todo lo demás, fíjense, llega a ser 0. El vértice E tiene 4, ¿no? Se relaciona con 4. Tiene con, vamos a ver, el E tiene con D, entonces acá 1. Tiene con A, aquí también 1. Tiene con B y con C también, 4, ¿no? El único que no tiene es consigo mismo. No existe un camino consigo mismo, entonces esto es 0. Esta llega a ser la matriz de incidencia. He trabajado tanto filas y columnas, toman los valores de los vértices. Uy, este otro es un poquito más grande, ¿no? Espero que nos alcance acá este espacio. Vamos a diseñar.
Voy a tomar primero todos los vértices, dice los vértices en la matriz de incidencia. Los vértices, acá se los he colocado para que se ubique mejor, los vértices representan las filas y los lados representan las columnas. Entonces vamos a determinar primero nuestras filas. Nuestros vértices es de B1 hasta, B1, 2, 3, 4, 5, solo 5, ¿no? Entonces estos son nuestros vértices. Aquí tenemos B1, B2, B3. Sí, creo que son solo 5, no logro distinguir bien. B5. ¿Sí? Acá está 1, 2, 3, aquí se nota mejor, 4 y 5. Entonces estos son nuestros vértices que representan las filas. Y acá en la parte superior voy a poner los lados que representan las columnas. Estos lados es de E1 hasta 2, 3, 4, hasta E7, creo, ¿no? Entonces E1, E2, E3, E4, E5, E6 y E7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Creo que están todos. Bueno. Y el llenado es prácticamente el mismo que hemos realizado en la matriz de adyacencia. Vamos a llenarlo con ceros y unos, ¿no? Entonces, el vértice 1 tiene el lado E1, E2 y E3. El vértice B1 tiene un lado que hemos dicho, E1, E2 y E3. Todo lo demás llega a ser 0. El vértice 2 tiene E3, E4, E5 y E7. E3, E4, E5 y E7. El E7 es un lazo, ¿no? Están identificando ahí ustedes. 0, 0 y 0 también. El vértice 3 solo tiene un lado, E6. Entonces en esta posición, 1. Todo lo demás, 0. El vértice 4. El vértice 4 tiene E1, E2 y E4. E1, E2 y E4. Y ahí creo que les estoy tapando, ¿no? Hagamos el vértice 5. El vértice 5 tiene E5 y E6. Entonces, en E5 y en E6 toma el valor de 1. Lo demás llegan a ser ceros, ¿no? ¿Listo? Ahí está. ¿Sí? Esta entonces es nuestra matriz de incidencia. Acá tenemos otro tipo de representación, dice, ¿no? Aquí dice esquematizar el grafo representado por la matriz. Representando por la matriz. Entonces, fíjense, hace rato en estos ejemplos nos daban el grafo y nosotros hemos hecho la matriz. Este otro caso es al revés, ¿no? Nos dan la matriz y nosotros tenemos que dibujar el grafo. Acá, tanto filas y columnas están representados con vértices. Entonces, voy a trazar nuestros vértices aquí. Hagamos con otro color. Tal vez se han cansado del amarillo. Vamos a ver con rojo. A, B, C. A ver, voy a colocar por acá el D y el E. Y voy a comenzar a hacer nuestros lados, ¿no? El lado o el vértice A
se relaciona con el vértice A también, consigo mismo, entonces aquí tengo un lazo, ¿no? Tengo un lazo. Y se relaciona con el vértice D, con el vértice D. Entonces, de A a A y de A a D. ¿Sí? Luego, creo que el verde creo que no se nota mucho, ¿no? No nos ayuda mucho. Hagamos con negro. Acá voy a repasarles el lazo. Creo que con negro está mejor. El lazo consigo mismo y de A a D. Acá está. Aquí se nota mejor. Luego, el vértice B se relaciona con C y con E. El B se relaciona con C y con E. Luego, el C se relaciona con los cuatro últimos, B, C, D y E. Entonces, el C se relaciona con B, que ya está. Se relaciona con C, o sea, consigo mismo. Aquí tengo un lazo también. Con D, voy a tener que ir hasta aquí, con D. Y con E, acá. ¿Sí? Nuestro grafo ya está siendo diseñado, fíjense. Luego, el vértice D, este de acá, el D, tiene relación con A, que ya está, con C, que también ya está, ¿no? Entonces no estamos adicionando ningún lado para este caso. El vértice E tiene relación con B, ya está también, y con C. ¿Sí? Creo que están todos. A ver cuántos lados tenemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y los que se repiten, ¿no? Entonces, fíjense, este es el diseño de E a B y de E a C. Este es el diseño, entonces, de nuestra matriz, que en este caso era matriz, donde trabajábamos netamente con los vértices, ¿no? Esa era nuestra matriz de incidencia. ¿Sí? Bien, a ver, veamos qué tenemos ahora. Vamos a entrar ahora a ver el tema de caminos y circuitos. Vamos a ver las definiciones primero, ¿sí? Y algunas representaciones de algunas sucesiones también. Dice acá, veamos, representamos las definiciones formales de caminos y circuitos. Una sucesión de lados está dada por, dice, ¿no? Acá tenemos una representación de una sucesión, ¿sí? Este término, B sub n menos 1, es el penúltimo vértice, ¿no? N menos 1. Y este B sub n llega a ser el último. Como acá está definida ya nuestra sucesión de B sub 0, en este caso, hasta B sub n. Dice acá, sea G un grafo y sean B y W vértices en G. Un camino de longitud n de B a W es una sucesión de lados que va de B a W y la cual tiene n lados distintos entre sí. Entonces, acá vamos a recalcar un camino. Entonces, en un camino no se repiten los lados, por eso dice n lados distintos entre sí. Luego tengo, dice, sea un grafo G y B y W los vértices en G. Un camino simple, dice, ¿no? Fíjense, estamos viendo dentro de camino, estamos tocando el término de camino y de camino simple. De longitud n de B a W es uno de la forma, dice acá. Fíjense, de la sucesión de B sub 0 hasta B sub n, en donde B sub 0 es igual a B, este es el inicial, y B sub n, que es el último, es igual a W. Entonces, nuestra sucesión de B sub 0 hasta B sub n dice que son distintos entre sí. ¿Cómo entendemos esta definición? ¿Sí? Acá retrocedamos un poquito. En un camino no se repiten los lados,
¿no? Dice n lados distintos entre sí. Mientras que en un camino simple no se repiten los vértices, ¿no? Los vértices, acá se los voy a subrayar. Los vértices son distintos entre sí. No estoy subrayando muy bien ahí, ¿no? Eso es lo importante. Entremos ahora a circuito. Un circuito también es conocido como ciclo, por si acaso. ¿Ya? Llega a ser lo mismo. Si ustedes identifican este término, es lo mismo que un circuito. Es un camino de B a B. Entonces, para hallar un circuito, primero tendrá esa sucesión que ser camino, que es un camino, una sucesión donde no se repiten los lados. Y además, acá tenemos dos condiciones, que sea camino y que comience y termina en el mismo vértice. Entonces, dos condiciones, ¿ya? Para circuito, que sea camino y que comience y termine en el mismo. Un circuito simple, acá tenemos circuito simple, es un circuito, dice primera condición, entonces, ¿no? Es un circuito de la forma, dice, acá está una sucesión de B sub 0 hasta B sub n, en donde B sub 0 es igual, el inicial, que es B sub 0, tiene que ser igual al final, B sub n. Y donde, fíjense, este que era el inicio, este es el, hemos dicho último, este es el penúltimo. Ahí mi letra no muy clara, ¿no? Pero bueno, tenemos el inicial, que es B sub 0, y el n-1 llega a ser el penúltimo. Esos tienen que ser distintos entre sí, ¿ya? Con estas cuatro definiciones, entonces, vamos a analizar diferentes sucesiones y vamos a ver cuándo son caminos, caminos simples, circuitos y circuitos simples, ¿sí? A ver, veamos en este ejemplo. Espero que estén viendo y analizando en casa también, ¿no? Acá, fíjense, tenemos un pequeño resumen de todas las definiciones que acabamos de ver, ¿sí? Les hago recuerdo, camino no se repiten lados, camino simple no se repiten vértices, circuito, camino que comienza y termina en el mismo vértice, circuito simple, circuito que comienza y termina en el mismo, pero que del inicial al penúltimo sean distintos entre sí. Tal vez este último de circuito simple no nos quede tan claro y espero que disipen esas dudas que tienen mediante este ejemplo, ¿ya? Camino, entonces, voy a ir trazando sobre este grafo, ¿ya? De este grafo vamos a ir analizando estas sucesiones. Entonces, acá tengo una sucesión de A a E. ¿Con qué color? A ver, hagamos con amarillo, que creo que es el que mejor se nota también, ¿no? Tengo una sucesión de A a B, de B a D, de D a C, de C a B, de B a A, de B a A. ¿Será camino? Camino, no se repiten lados, pero en este caso, fíjense, estamos ya repitiendo este lado. Entonces, por esa razón, no llega a ser camino. ¿Sí? Vamos a poner con rojo, que creo que no se nota bien. Entonces, no es camino. Un camino simple, dice, no se repiten vértices. Entonces, si nos damos cuenta aquí, el inicial y el final, y además estos, ¿no? El B también se repite. Entonces, no es camino simple. ¿Será circuito? Para circuito ya tenemos dos condiciones. Primero, que sea camino y que comience y termine en el mismo. Para hacer camino, o para hacer circuito, perdón, primero tiene que ser camino, y aquí identificamos que no es camino, entonces por lo tanto ya no vale la pena analizar la segunda condición. Si no es camino, entonces no puede ser circuito. Y para circuito simple, como tienen acá, para hacer circuito simple primero tiene que ser circuito. Entonces no es circuito, por lo tanto no es circuito simple. ¿Sí?
Siguiente sucesión. Acá tenemos esta sucesión. A ver, voy a tratar de borrar. Ya puedo borrar acá. Voy a borrar esta. Y voy a hacer la representación de esta siguiente sucesión. Estamos comenzando en F, ¿no? Estoy comenzando en F aquí. Voy a ir de F a E. De E a B. De B a D. De D a C. De C a B. Y de B a A. De B a A, ¿no? Entonces, fíjense, con estos trazos, aunque no están muy rectos que se diga, voy a determinar, o se puede ver que no se repiten en ningún caso los lados. Entonces, en este caso sí es un camino, ¿no? Camino simple, dice, para el camino simple no se repiten los vértices, dice aquí, ¿no? No se repiten vértices. Entonces, si analizan esta sucesión, acá claramente tenemos que se repite el vértice B, por lo tanto, no es camino simple. ¿Será circuito? Para circuito, acá tienen, para circuito primero tiene que ser camino. ¿Es camino? Sí, cumplimos la primera condición. ¿Comienza y termina en el mismo vértice? Esta es la segunda condición, ¿no? De B a B, dice. Entonces, eso quiere decir que tiene que comenzar y terminar en el mismo vértice. Comienza en F y termina en A. Entonces, no llega a ser un circuito. Circuito simple. Para ser circuito simple, primero tiene que ser circuito. Simple tampoco. ¿Sí? Siguiente sucesión. Grafiquemos. Vamos a borrar este. Y graficamos, a ver. De F también comienzo en F. Me voy a E. A B. Y a D. Está bien, ¿no? De F a E, de E a B y de B a D. Entonces, no repito lados, por lo tanto es camino. Camino simple, no repito vértices, para nada, ¿no? No se repiten los vértices, entonces es camino simple. Circuito. Para hacer circuito, primero tiene que ser camino. Es camino. ¿Comienza y termina en el mismo vértice? No, no es cierto, entonces no es circuito. Y para hacer circuito simple tiene que ser circuito, entonces tampoco es circuito simple. Si se dan cuenta hasta acá, no tenemos ninguna, estas sucesiones no representan ni circuito ni circuito simple. Veamos la siguiente. Borramos otra vez esta para no confundirnos. Comienzo en B, me voy a F, me voy a E, B, F, E, otro B, uno D, uno C y uno B. No repito lados, ¿no? No repito lados, entonces sí es camino. Camino simple. Camino simple, no se repiten vértices, entonces aquí ni modo, ¿no? Se repiten los vértices, no es camino simple. No es camino simple. Circuito. Para hacer circuito tiene que ser camino. Es camino, ¿no? Es camino. ¿Comienza y termina en el mismo vértice, como nos pide acá la condición? Sí, entonces finalmente esta sucesión sí es un circuito. Analicemos ahora si es circuito simple. Para ser circuito simple tiene que ser circuito. Primera condición ya cumplida. Y dice que tiene que comenzar y terminar en el mismo vértice. Comienza y termina, y en el mismo vértice. Pero, dice, del inicial al penúltimo, hasta C nada más, ¿no? Hasta ahí,
tienen que ser los vértices distintos entre sí. ¿Se repite algún vértice? Sí, ¿no es cierto? Se repite el B. Entonces, por lo tanto, este no es un circuito simple. Veamos este otro. Esta última sucesión. En esta última sucesión vamos a hacer otra vez el trazado de E a F, a B, uy, ese ya está muy chueca, ¿no? De E a F, de F a B y de B a E. No repito lados, es camino. No repito vértices, es camino simple. Es circuito, es camino, comienza y termina en el mismo. Sí, también, ¿no? Oh, perdón, acá tenemos un errorcito, ¿no? Acá, para hacer camino simple, dice que no se repetían los vértices y acá sí se están repitiendo, ¿no? El inicial y el final. Entonces, este no es camino simple. Circuito. Para hacer circuito tiene que ser camino y tiene que además comenzar y terminar en el mismo. Esto está correcto, sí, está bien. Y el último, el circuito simple dice, tiene que ser circuito, es circuito. Comienza y termina en el mismo, sí, comienza y termina en E. Y además del inicial al penúltimo tienen que ser los vértices diferentes. Entonces aquí tenemos vértices diferentes. Y este sí llega a ser un circuito simple. ¿Sí? Bueno, espero que con estas sucesiones que hemos ido analizando y hemos ido hallando los caminos simples, circuitos y circuitos simples, haya quedado claro cuál es la diferencia entre camino y circuito, ¿no? Avancemos un poco más. Con estas definiciones ya vamos a ver qué es un grafo conexo. En la definición de grafo conexo, fíjense, hablamos de acá, ¿no? Hablamos de lo que son los caminos. Entonces, nos va a servir esas definiciones y ya nos van a ser útiles para determinar algunos grafos que vamos a ver enseguida, ¿sí? El grafo conexo se dice que un grafo es conexo si para cualquier par de vértices, U y W, distintos entre sí, existe un camino de B a W. ¿Qué quiere decir? Si yo tomo cualquier par de vértices, necesariamente deberá haber un camino. Un camino, ya sabemos que es una sucesión donde no se repiten los lados, ¿no? Bueno, acá tenemos dos grafos. Vamos a llamarlos. Este va a ser el grafo 1. Y todo este llega a ser el grafo 2, ya que este es un poquito más grande. Pero bueno, el grafo 2. Ahora, en este grafo, en el primero, si yo tomo dos vértices cualesquiera, digamos A a G, verifico si hay camino de A a G. Puedo ir, tengo varias alternativas de sucesiones, ¿no? Fíjense, puedo ir de B, de E a F y a G. Llego hasta G, ¿sí? Entonces, si yo tomo otros vértices, digamos de C a G, también tengo una ruta, ¿no? Entonces, este grafo sí se considera conexo. Este segundo grafo, automáticamente me puedo dar cuenta que tengo un grafo que es aislado, ¿sí? Habíamos dicho que un nodo suelto o un vértice suelto llega a ser un nodo aislado. ¿Por qué? Porque no tiene relación con ningún camino, con ningún lado o con ninguna arista. Entonces, por lo tanto, si yo elijo un par de vértices, digamos del B al G, no voy a poder llegar, ¿no es cierto? Porque no tengo un camino que me lleve, ya sea directa o indirectamente. Si tomo B, no voy a poder pasar acá al vértice E. ¿Por qué? Porque este D está suelto, es un vértice aislado, ¿sí? Entonces, este sí es conexo.
este es conexo y este no es conexo, ¿no? Listo. Espero se haya entendido esa definición. Entremos a los denominados circuitos de Euler. Al iniciar el tema les mostraba un pequeño mapa, ¿no es cierto? O un diseño de una ciudad. Dentro de este circuito Euler utilizamos los famosos, o vamos a ver los famosos puentes de Königsberg. ¿En qué consiste? A ver, leamos primero la definición de lo que es un circuito de Euler. Si en un grafo G se tiene vértices donde tengan valencias pares y donde siempre exista un camino entre dos vértices cualesquiera, entonces G tiene un circuito de Euler. En un circuito Euler se pasa por cada lado exactamente una vez. ¿Sí? Ahora, ¿en qué consisten los puentes de Königsberg? En realidad es una ciudad, ¿no? Königsberg llega a ser una ciudad. Dice, esta ciudad contaba con 7 puentes que comunicaban 2 islas entre sí y con sus 2 orillas. La cuestión era si una persona podía cruzar los 7 puentes pasando una sola vez por cada lado. Esta representación de puentes, de orillas y de islas tenía este diseño, ¿sí? Este diseño que representa la primera diapositiva que les había mostrado. Dice, Euler probó en 1736 que esto era imposible, reemplazando las 2 islas y las 2 orillas por puntos y los 7 puentes por curvas. Dice, entonces fíjense, este diseño que se tenía aquí de puentes, de islas y de orillas, la ha diseñado utilizando un grafo. ¿Sí? Y había personas que se podían comunicar entre islas, ¿sí? Siguiendo esta ruta de caminos. Los caminos llegaban a ser los puentes, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, fíjense, esta isla la ha convertido en un nodo A. Esta segunda isla es el nodo D, y la B y la C llegan a ser las orillas, que son estas, B y C. Y los puentes, ¿no? Fíjense, de A a B tenía 2 puentes. Aquí. A a C existía un puente, este es otro lado. De B a D, de B uno solo, de C a D uno solo. Entonces es llevado a un grafo, ¿sí? Esos eran los puentes de Königsberg. Bien, veamos entonces ahora qué es un circuito, que es un circuito hamiltoniano. Un circuito de Hamilton o hamiltoniano es un grafo G. En un grafo G es un camino que comienza y termina en el mismo vértice, pasando exactamente una vez por cada vértice. ¿Sí? Acá puedo hacer directamente mi sucesión. ¿Sí? Puedo comenzar en A. Vamos a ver si existe una sucesión. No es necesario, ojo, que pase por todos los lados, ¿no es cierto? A ver, quiero llegar a ver si todos están conectados. A, B, puedo ir en orden. C, D, E, F y G. ¿Sí? Va, ¿no? Entonces presenta un circuito hamiltoniano. Acá dice, un circuito Euler se pasa, en un circuito Euler se pasa por cada lado exactamente una vez.
En tanto que en un circuito hamiltoniano se pasa por cada vértice exactamente una vez. ¿Ya? Entonces acá hemos visto claramente que existe una sucesión que representa a un circuito hamiltoniano. Hemos pasado solamente una vez por cada vértice. Ahora, en el Euler dice que se pasa exactamente una vez por cada lado. Veamos si es posible. A ver, mantengamos esta misma ruta. Pero, a ver, me puedo ir directo por acá, acá. Acá ya no nos dice, ¿no? Como el cuidado estén confundiendo que no hay que levantar el lápiz del papel. Eso era otro ejemplo, ¿no es cierto? Más que todo era un pequeño juego por ahí. Bueno, si tomo este, ya no paso por este, ¿no? Por este lado, ya no abarco este lado, entonces no hay forma, no existe forma de volver, ¿sí? Entonces, fíjense, no estoy abarcando todos los lados porque me impide repasar un lado, ¿no es cierto? Es decir, volver por el mismo lado. Entonces, en este grafo no existe un circuito de Euler. Nos quedemos sin... ¿Sí? No se repiten los vértices, ¿no? O se pasa solo una vez por cada vértice. Acá veamos los denominados grafos isomorfos. Para definir ya lo que es un grafo isomorfo, vamos a comenzar con un ejemplo, ¿ya? Dice, trazar dos grafos con las siguientes características. 5 vértices, dice entonces, a ver. Voy a poner primero los 5 vértices. Digamos que A, B, C, D y E. Acá. Y voy a trazar un segundo grafo con 5 vértices también. Entonces voy a poner, a ver, por acá A, B, C, digamos que por aquí D y E. Y voy a hacer los lados, ¿sí? Entonces va a ser, dice, de A a B, de A a B, aquí también de A a B, para ambos casos, ¿no? Luego digo de B a C, de B a C, de B a C, de C a D, acá voy a trazar de C a D, de C a D, de D a E, de D a E y de E a A, de E a A y de E a A, ¿no? Ahí está, mis 5 vértices. Les voy a poner nombres entonces ahora. Este va a ser E sub 1, este va a ser E sub 2, E sub 3, primero a este, ¿ya? E sub 4, y E sub 5. Y acá lo mismo. Voy a poner, a ver, he utilizado, a ver, voy a poner acá F sub 1, F sub 2, F sub 3, F sub 4 y F sub 5. Entonces F1, F sub 2, F sub 1, F sub 2, F sub 3, F sub 4 y F sub 5, ¿no? Ahí están mis 2 grafos. Si ustedes gustan también, a ver, pueden diseñar 2 grafos, ambos de 5 vértices,
Con los lados establecidos nos dan acá los pares o las sucesiones y coloquen un nombrecito a cada lado, el que ustedes gusten, ¿no? Bien, estos son mis dos grafos. Veamos la definición. Veamos la definición entonces de un grafo isomorfo. Vamos a leer y vamos a ver también para qué hemos hecho ese pequeño ejemplo del diseño de los dos grafos, ¿ya? Dice dos grafos G1 y G2. A ver, vamos a poner nombre aquí antes de pasar. Vamos a poner a este, va a ser nuestro grafo 1. Y acá que tiene este grafo en una forma de estrella, ¿no? El grafo 2. Son isomorfos si existe una función biyectiva f entre los vértices G1 y G2 y una función biyectiva entre los lados de G1 y G2. Los que ya tengan algún conocimiento o tienen algún conocimiento ya del tema de relaciones o en cálculo también, ¿no? Si no me equivoco, se llega a ver esta parte de funciones. Una propiedad de una función es esta denominada la biyectiva. Un poquito una función es biyectiva. Que exista biyectividad entre vértices y dos, debemos ver que cada dominio tenga su propia imagen, ¿no? Tal es que un lado E es incidente a B y W. Hemos visto también el término de incidencia. Si y solo si el lado G de E es incidente a los vértices de la función B, que son los vértices, y de la función W que llegan a ser isomorfo. Si los grafos G1 y G2 son isomorfos, la función f asocia los vértices G1 y G2 y la función G asocia los lados, dice, ¿no? Estamos acá viendo otra vez la definición del que hemos visto hace rato. Dice, de manera que se preserva la incidencia. Luego, para los grafos isomorfos, una ordenación apropiada de los vértices y lados determina la matriz de incidencia. Lo recíproco también es cierto, dice. A ver, en este diseño de estos dos grafos que hemos visto, representa la biyectividad. ¿Por qué? Porque, fíjense, acá tenemos 5 vértices. Los vértices para este grafo 1 son 5. Y los vértices para acá también son 5. Los lados, ¿cuántos lados tenemos acá? 1, 2, 3, 4 y 5 también. Los lados para el segundo grafo también son 5, ¿no es cierto? F1, F2, F3, 4 y 5. Entonces aquí también son 5 lados. Por lo tanto, existe biyectividad entre vértices y lados. Hasta ahí podemos decir que son grafos isomorfos. Veamos ahora, para esos mismos grafos, vamos a establecer, dice, las matrices de incidencia. Las matrices de incidencia tienen que tener una cierta representación, ¿no es cierto? Y si en este caso ambas matrices son iguales, entonces también puede determinar que estos grafos sean isomorfos. Teorema dice, si los grafos G1 y G2 son isomorfos, si y solo si para alguna ordenación de los vértices y sus lados las matrices de incidencia son iguales, ¿no? Es lo que les decía. Si nuestras matrices llegan a ser iguales, las de incidencia, entonces estos van a representar un grafo isomorfo. La matriz de incidencia, entonces, a ver, para el grafo de incidencia, vamos a representar los vértices A, B, C, D y E y los lados que hemos hecho es sub 1,
E sub 2, E sub 3, E sub 4 y E sub 5. Entonces, el vértice A tiene relación, a ver, el vértice A tiene relación. Vamos a retroceder un poco por aquí. El vértice A tiene los lados E sub 1 y E sub 5. Entonces aquí E sub 1 y E sub 5. El vértice B tiene el 1 y el 2. El vértice B tiene el 1 y el 2. El C tiene el 2 y el 3. El C tiene el 2 y el 3. El D, 3 y 4. El D tiene el 3 y el 4. Y el E, que sea el último, el E tiene el 4 y el 5. El E tiene el 4 y el 5. Todo lo demás, no se olviden, llega a ser ceros, ¿no? Entonces estamos aquí rellenando nuestra matriz de ceros para que quede terminada nuestra matriz de incidencia. Ahora, veamos un poco. Retrocedamos acá. Este segundo grafo, si se dan cuenta, vamos a revisar, el vértice A tiene relación con el lado 1 y el lado 5. Entonces, volvamos. El lado 1 y el lado 5. ¿Sí? Para no volver a diseñar, ¿no?, la misma matriz. El lado B tiene también, ¿no? Tiene también el mismo F1 o F1 y F sub 2. El C también tiene el mismo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? El C, el F2 o F3, el D tiene el E3 y el E4, o el F3 y el F4, el que hemos visto hace rato, y el E tiene relación con los lados E sub 4 y E sub 5. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que ver la forma de cómo diseñar y ubicar los lados y los vértices, cosa de que su matriz de incidencia coincida. Ahora, existen algunas otras propiedades también que determinan que dos grafos sean isomorfos. Para eso tenemos las denominadas invariantes, ¿no? Estas invariantes son, o se llaman así cuando una propiedad no se cumple en un determinado grafo isomorfo, ¿no? Vamos a ver en estos dos grafos si existe la biyectividad, primero, que era nuestra primera condición. ¿Cuántos vértices tiene el lado G1 o el grafo 1? Vamos a poner grafo 1 y grafo 2. Vamos a ir analizando poco a poco. ¿Cuántos vértices tiene primero? Vértices eran o son 1, 2, 3, 4 y 5. El grafo 2, 1, 2, 3, 4, 5 también. ¿Cuántos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7. Lados para G, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lados para G, 6. Entonces, si nos damos cuenta aquí ya se verifica una invariante, ¿no? ¿Por qué? Porque no existe biyectividad entre lados. Acá.
difiere el número de lados entre estos dos grafos. Entonces, estos grafos no representan o no son grafos isomorfos. Otra invariante, a ver, veamos las valencias, ¿no? Otra propiedad, entonces, para que dos grafos sean isomorfos, llegan a ser el número de valencias. Valencia de A, vamos a poner grafo 1 otra vez y grafo 2. Valencia de A es 3. Para el grafo 1, valencia de B es 2. De C es 4. De D también es 4. Vamos a ir un poquito más rápido por el tiempo. E, 4 también. Y F, 3. C, 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. B es 2. Sí. Acá vamos a comenzar con G. G tiene 4. H tiene 2. I tiene 4. K tiene 1, 2, 3, 4 también. Esta supongo es L. L, vamos a ver que tenga, solo es 2. ¿Cuál me falta? F, G, no hay F, ¿no? G, H, I, K, L, esta J. J es 4. Fíjense. Ahora, les decía que esta es otra característica de los grafos isomorfos. Fíjense acá, en las valencias, este vértice tiene valencia 3, lo mismo tiene F. Pero en el grafo 2, en este segundo grafo, no existe ningún vértice que tenga valencia 3, ¿no? Entonces eso ya nos causa una invariante. Y por esa razón, los grafos tampoco llegan a ser isomorfos. Veamos este último. Estos grafos, fíjense, ya son un poquito más complicados. Analicemos. Primero, veamos el número de lados o el de vértices. A ver, acá tenemos 8 vértices, entonces en el grafo 1, los vértices son 8. En el grafo 2, los vértices, ¿cuántos son? 8 también. Los lados. A ver, lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿No? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Espero haber contado bien. 16. Acá, 8 vértices y lados. Tenemos 4 afuera, 4 adentro, 8. ¿No? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 también. Hasta aquí podemos decir que los grafos sí son isomorfos, ¿no? Valencias. Si nos damos cuenta, las valencias, acá es 4, aquí es 4, 4, 4. Acá es 3, acá 3, 3, 3. Acá, valencia de A4, de B4, de C4, de 4. Aquí 4, 4. ¿Sí? Valencia de G, de E. Acá eran 4 también, ¿no? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hace rato creo que había dicho aquí que existía una valencia 3. No, aquí es, si contamos bien, 1, 2, 3 y 4. Entonces, para todos los vértices, sus valencias son 4. ¿Ya? Analicen ustedes también, a ver. Luego, otra propiedad. Estamos entrando a otra propiedad. Entonces, las valencias, todas, si no me equivoco, son 4 para cada vértice, ¿no? 4, 4, 4, 4. Aquí 4, 4, 4 y 4. En este otro, 4, 4, 4, 4. Aquí también 1, 2, 3,
4, 4, 4 y 4 también, ¿no? Entonces, efectivamente todas son 4. Luego, a ver, vamos a trabajar otra propiedad, dice circuito simple. Vamos a analizar las longitudes de los circuitos simples. Circuito simple, circuito que comienza y termina en el mismo, y del primero al penúltimo tienen que ser diferentes los vértices, ¿no? Entonces acá voy a establecer un circuito simple. Puede ser de A a B, de B a G, de G a E y de E a H. Longitud 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Mi longitud 4. Acá, a ver, voy a analizar el grafo 2. Voy a ir de A a F, a E y a A. Aquí también la longitud es 4. Otro, a ver, voy a hacer con otro colorcito. Uno fácil. No me voy a complicar mucho ingresando a la parte central, que es un poco más complicado ubicarse con los caminos. Aquí también la longitud es 4. ¿Sí? Si tomo la misma, también mi longitud es 4. Hasta ahí estamos todo bien, ¿no? Luego, a ver, voy a sacar otro circuito simple. Acá. Hagamos ya también con verde, espero que se note. Sí, se nota, ¿no? Entonces voy a decir de D a G, de G a H y de H a D. ¿Cuánto tiene de longitud este circuito? Simple, tiene de longitud 3. Veamos aquí si existe un circuito también de longitud 3. A ver, sigamos esta misma sucesión, ¿les parece? D, H, G, D. D, H, G. Tendría que volver directamente a D, pero no puedo, ¿no? No tengo un camino directo, entonces necesariamente tendría que ir hasta C y luego volver a D. Y esa longitud también llegaría a ser 4. Si se dan cuenta acá, hemos ido analizando varias sucesiones y en algunas hemos coincidido con las longitudes. Pero en este segundo grafo tengo un circuito simple de longitud 3, mientras que en este primero no existe ningún circuito simple que sea de longitud 3. Por lo tanto, aquí surge otra invariante y estos grafos tampoco llegan a ser isomorfos. ¿Sí? Bueno, hasta acá hemos abarcado ya todo el contenido, hemos visto algunos ejemplos que también eran juegos más que todo, ¿no? Un poquito de diversión con este tema de grafos. Espero que hayan comprendido algunas definiciones y les haya quedado claro y les sirva para su vida profesional esta pequeña clase en realidad, que hemos abarcado definiciones básicas y sencillas, utilizando pequeños ejemplos de todo lo que era esta teoría de grafos. ¿Sí? Entonces, les quedo muy agradecida a todas las personas que estén conectadas viendo esta clase o siguiendo esta clase, y también agradezco a todo el personal de esta prestigiosa institución de Casa de Estudios, que es nuestra universidad, ¿sí? La Escuela Militar de Ingeniería. Bien, entonces me despido. Si no hay algún comentario o alguna pregunta, me despido y llegar a ser hasta una siguiente oportunidad. Tengan ustedes muy buenos días o muy buenas tardes y no se olviden cuidarse, ¿no? Gracias.